Desde 1234 el Vaticano estableció normas que regulan el reconocimiento de la santidad de algunos católicos. La legislación vigente rige desde más o menos 100 años. A grandes rasgos, los requerimientos que hay que cumplir para ser canonizado son ser católico, ser reconocido en tu comunidad como persona de gran fe y hacer un par de milagros. Que ya de por sí parece bastante difícil, pero la realidad es que el proceso es mucho más complejo. Lo primero que hay que saber es que para la Iglesia Católica un grupo de templos conforman una diócesis, que es como una provincia o una jurisdicción. Cada templo está organizado por un párroco y cada diócesis por un obispo. Entonces, la canonización se origina con las personas que han vivido con el candidato, aquellos que lo conocen personalmente en su diócesis o comunidad. Estas personas se llaman attori y eligen al postulador de la causa que se encarga de presentar formalmente una solicitud al obispo de la diócesis, para que abra una investigación diocesana o sumarium sobre la posible beatificación. Si transcurrieron al menos 5 años de la muerte del candidato, la Congregación de la Causa de los Santos aprueba la investigación y emite un documento llamado Nihil Obstat, y el candidato obtiene el título de siervo de Dios. Ahora, si el siervo de Dios viene siendo venerado desde tiempos remotos y sus virtudes y milagros han sido documentados por historiadores de manera fidedigna según los estándares de la Iglesia, el Papa puede omitir el resto del proceso legislativo y ceremonias operando una canonización equivalente o extraordinaria. Si no, la diócesis entrevista a la mayor cantidad de personas posibles para determinar si existe fama de santidad, y se manda al Vaticano donde la congregación lo controla. Teniendo en cuenta que el Vaticano tiene solo un área de 0.44 km² y un solo papa, estadísticamente el Vaticano tiene 2 papas por kilómetro cuadrado. Así que nada. En esta instancia se elige un relator de la causa, quien guía la confección del Appositio Super Virtutibus del Siervo de Dios, que es un expediente que muestra las virtudes del candidato. Al mismo tiempo se elige un abogado del diablo, que prepara un expediente de sus vicios ocultos o conocidos. Se organiza entonces una comisión de 9 teólogos, llamada obviamente Congreso de los Teólogos, para examinar la posición del postulador y las animadversiones del abogado del diablo. Si el Congreso aprueba la causa, se agenda una reunión para los cardenales y obispos de la Congregación para la Causa de los Santos, al final de la cual el Papa autoriza la lectura del decreto oficial de santidad de vida o heroísmos de las virtudes del Siervo de Dios, con la que el Siervo de Dios se transforma en venerable. Es en este punto que empieza todo el tema de los milagros. La fase siguiente es la declaración de beatificación, para la que debe ser reconocido un milagro atribuido a la intercesión del venerable. Los episodios que la Iglesia Católica más frecuentemente reconoce como milagrosos son los de la curación de una enfermedad grave. Esta debe ser instantánea, definitiva, duradera y sin explicación científica. Por esta razón el milagro es examinado por una comisión de 5 médicos y 7 obispos. Si el milagro es confirmado por esta comisión, el Papa proclama beato al venerable en una misa solemne y se establece una fecha donde se lo venera en su diócesis. Si se confirma mediante el mismo procedimiento un segundo milagro, el beato es proclamado santo y se autoriza el culto de su figura en la comunidad mundial de católicos. Entonces, si el candidato era católico y su comunidad lo reconoce como santo, y el obispo de su diócesis aprueba la postulación, y la Congregación para la Causa de los Santos está conforme con las entrevistas, la Appositio Super Virtutibus y las animadversiones, y se confirman 2 milagros atribuidos a su intercesión, entonces, ¡puf!, santo.